Muy bienvenida, Ivonne. Hola, buen día, Marce. Muy feliz cumplequín. Gracias por sumarte justo este día. Fue rápido pero sincrónico. Muchas gracias por el regalo también. Siempre mi cumpleaños me trae cosas mágicas como desde la primera vez. Me imagino. Bueno, te damos la bienvenida a estas entrevistas. La idea con estas entrevistas es conocernos, conocer a los representantes del habla hispana que llevan años transitando en este camino. En este caso te convocamos como representante de el tono 13 y en la primera pregunta siempre les pido que nos compartan cómo fue la primera etapa del camino que, por ejemplo, si te cambió la vida esto de descubrirte como mano cósmica azul. Quería compartirte una cosa interesante que justo ayer pensaba, digo, mañana es mi cumpleaños, te hago esta sincronía primero antes de ir directo a la pregunta que me encanta. Ayer cuando pensaba, digo, ay, mi cumpleaños esta vez me tiene en tierra, porque me pasa muchas veces, en tierra literalmente, porque me pasa muchas veces o que estoy volando o en tránsito o rumbo a, siempre estoy por otros lados, ¿no? Como re viajera. Viajera. Y ahora me daba mucha gracia porque vuelvo a estar en el aire, porque esto de alguna forma me conectás con otro Sí, vuelo que tiene que ver con claro. el vuelo del tono cósmico. Así que gracias, Sí. Momentita, por impulsarme en el vuelo desde otro lugar, desde mi lugar, pero este vuelo maravilloso cósmico que es surfear la nave y la sincronía y la magia de ser un king, ¿no? Una king. Y Ujú. bueno, si hay diferencia entre que me enteré que soy mano cósmica, hizo la diferencia. Pero hizo la diferencia de cómo me liberó y me alivianó como una comprensión de ver las cosas, de que todo pasa por acá, por las manos. O sea, fue como entender por qué nunca pude aceptar carteles del tipo no tocar. O sea, era algo que me ponía loca, era un cartel de no tocar. O sea, el mundo siempre pasó por las manos para mí, siempre. Entonces, como ese tipo de cosas, ¿no? Y en cuanto al tono cósmico de la presencia, bueno, fue como tremendo viaje, ¿no? Hacerme consciente de esa capacidad o de esa cualidad o a veces defecto de poder estar en todas partes al mismo tiempo. Solo un cósmico lo puede entender, lo puede llegar a la comprensión o inhalar esa sensación, ¿no? Porque es de las cosas que siempre me han dicho, pero ¿cómo? ¿También estás acá? O sea, ese tipo de Claro. comentario. O vos estás en todas partes, o ese tipo de cosas, ¿no? Que va como redondeando esos conceptos que vos te veías como en un juego de comportamiento o de personalidad, y bueno, y forma parte de lo que es esencialmente. Yo navego esta magia desde hace bastante, o sea, la descubrí de una forma muy mágica, y como todo funciona, siempre fui una encontradora, una buscadora, desde que me acuerdo, desde chiquita miraba el cielo y me preguntaba cómo me dejaron acá, o sea, me costó como mucho integrar esa cosa de qué estaba haciendo acá, por qué me dejaron acá. Ujú. Te estoy diciendo con 7, 8 años que me acuerdo de esos momentos de pararme buscando el retorno a casa, ¿no? O sea, lo tengo re presente eso. Y que yo navego por estos mares me conecté a través de Ludovica Skirrow, del calendario chino, del horóscopo chino, que ella empezó a mapear sus viajes por Centroamérica, que fue la otra cosa que también me pasó. Yo siempre, desde chiquita, que pensé, yo nací en un pueblo del interior de Uruguay, siempre sentí que el mundo era mucho más grande que ese lugar donde yo vivía, ¿no? Que había como mucho para descubrir. O sea, en ese tiempo no googleabas un lugar, no aparecían las fotos, era lo poco que te podía llegar gráfico, y bueno, y tampoco era que era accesible los miles de materiales que hay ahora, ¿no? Era otra forma de vivir las cosas, mucho más perceptiva, ¿no? Entonces yo siempre quise ir a las pirámides, y las pirámides de referencia que tenía eran Egipto.
Cuando descubrí como en cuarto de la escuela, sí, en cuarto, porque mi hijo está dando, ahora que está en cuarto nivel, el tema de las pirámides, yo dije, pero no tengo que irme a Egipto, son estas pirámides. O sea, porque lo que no conectaba era esa cosa del desierto y las pirámides. O sea, había algo que faltaba. Cuando llegó la selva con la pirámide incluida, dije, es acá. Eso en cuarto año de la escuela, ¿no? Y bueno, y sincrónicamente ahora con mi hijo en cuarto año de la escuela, del cole me invitaron a darles un paseo por México visual y contarle como las otras cosas. Y bueno, fue tal el alucine de todos que dijimos, ah, no, pero de viaje de graduados queremos ir a México y con vos y no vamos a ir a, no sé, ¿no? Y le dije, bueno, tenemos tiempo para ampliar los propósitos. Y bueno, Ludovica con ese tema de contar sus viajes y sus incursiones a través de México, me empezaron a llegar los libros y yo me devoré. Y me hice todo un mapa de qué lugares iba a recorrer y dónde, y qué cosa, y el chamán que iba a encontrar. Y ahí es que empieza de a poquito a liberar info sobre la investigación de Argüelles. Entonces ahí que por primera vez, como allá por el 87, por allá, 1987, empezó a llegar como Argüelles esta información, y los sellos, y Junabcu, y yo me copié todos los sellos, los dibujé todos, no sabía que quién era porque solo podía revisar el quién en el que pasaba ese año, que creo que en ese momento cuando encontré era humano, pero bueno, no llegué a mi kin. No, pero realmente ella fue la que me sumergió en saber que había mucho más, ¿no? No llegué a cuando ella trajo a Argüelles a Argentina, o sea, todavía y no. Pero bueno, como estaba enfilada, en ese momento compramos el campo y siempre tuvo como un propósito de ser un lugar abierto donde la gente pudiera llegar porque estamos muy cerca de la ciudad, entonces vos podés venir al medio del campo muy cerquita del urbano, ¿no? Me acuerdo que pinté el mandala de Hunabku en uno de los vidrios que daba al este, o sea, como reconectada con eso, y después se disolvió eso de Ludovica, sacó un libro maya, pero con otra línea de trabajo, y yo sentí que había algo que se había quebrado, que me había quedado ahí, como, pero se ve que estaba preparada, ¿no? Y en un verano, y enseguida, o sea, nosotros abrimos el espacio allá por el año Semilla Solar en el 2002, en el verano del 2002, y enseguida que abrimos alguien me dijo, mirá, ¿viste esas cosas que a vos te gustan de los mayas? Dice, hay una amiga que tiene una amiga, que hay una comunidad, que están llegando un brasilero y una chilena, que van a dar un taller de eso. Entonces yo fui a averiguar y fui, era un fin de semana. Y bueno, resulta que esos seres son dos seres que amo, maravillosos. Eso fue en el verano del 2002, en el año Semilla Solar. ¿Quiénes son los que dan Bueno, a el eso voy. Es el caminante lunar, André Steiler, que es el coordinador ahora de Brasil, y Pelusa, que Pelusa es una chilena monorresonante, que ellos estaban viajando y por cada lugar que iban pasando estaban viajando con un camión, por cada lugar que pasaban iban dejando como esa información. Y llegaron a Uruguay porque la hermana de la chica chilena estaba trabajando en una comunidad con un enfoque bien interesante sobre la educación y los niños y eso, ¿no? Entonces llegaron a ese lugar y yo fui ese fin de semana. Y bueno, y ahí me enteré que era Mano Cósmica, estaba en mi onda encantada porque creo que era en el tono en Noche Solar, que hicimos el taller, o sea, estábamos a 2 o 3 días, entonces ahí fue como todo, ay, ¿por qué sos Mano Cósmica? O sea, la pelu, ¿no? La mona así como, wow, sos Mano Cósmica y mi mamá está en tu onda encantada y estos 13 días son tu renacimiento y fue como todo. O sea, yo sabía que algo estaba pasando, nunca supe muy bien qué, porque fue demasiado, ¿no? Fue sábado y domingo, un seminario de fin de semana, con el brasilero apasionado, así, nos miraba y decía, cambia tu calendario que cambia la mente, y yo decía, ¿qué dice este tipo? O sea, está loco, ¿no? Pero no sé qué dice, pero algo profundo. Pero me llega, claro. Si me preguntas, yo creo que no entendí nada, no entendí porque no pude, o sea, yo percibí con todos mis sentidos, pero
creo que el entendimiento, no sé si llegó, porque yo entendí que era algo que me estaba pasando, que iba a hacer la diferencia, y ahí respondo, ¿no? Tu pregunta, o sea, ¿sentís que hizo la diferencia? Yo sentí que eso que estaba pasando y que ya lo venía como inhalando desde hacía un tiempo, iba a hacer la diferencia en mi vida. Y realmente, Tormenta, o sea, así como lo decía André y lo sigue diciendo hoy día, no sé, 20 años después, hace la diferencia. O sea, cuando abren tu portal, cuando te conectás con esa información, cuando entendés toda la potencialidad que carga la energía con la que naciste y la capacidad de conectarte con ese cielo y ese cosmos y esa galaxia que yo la veía desde los 7 años y preguntaba cuál era, ¿no? ¿Por qué o para qué? O sea, empieza como a expandirse. Y bueno, y con vibrando mi kin, sin saber mucho, sin entender mucho qué era mi kin, lo que hice, como acababa de abrir el espacio, invitar a los chicos para hacer unos talleres. Entonces los invité un día a venir y me dice, André y Pelu, me dicen, sí, sí, mira, organizar. Le digo, pero si no les molesta, yo no sé de calendario, pero sí sé de organizar. Digo, si ustedes me dejan, yo voy a organizar talleres, pero como a mí me parezca y como el espacio que yo tengo va. Entonces, Libre, claro. le digo, necesitamos, o sea, yo siento que no puedo recibir durante 2 días toda esa información. Necesitamos cuerpo, necesitamos naturaleza, necesitamos salir afuera, meditar, mover el cuerpo, integrar esta energía en el cuerpo. Claro, o sea, lo estaba vibrando desde mi energía, lo mío pasa por ahí, o sea, es la percepción desde las manos. Después aprendí a leer con mis manos por qué mis manos pueden sentir cosas, ¿no? Y bueno, los chicos dijeron que sí, y ahí le organicé una serie de 4 talleres de fines de semana, pero claro, armado por módulo, entonces cada fin de semana trabajábamos una cosa, la mona, que siempre fue muy mona, hacía como, o sea, en los cortes, obligaba al caminante, que es una máquina así de hipermente, de parar, cortar y salir a corporizar un poco esa información y porque se te detona la mente, o sea, porque la reprogramación es absoluta. Entonces son códigos que la gente siempre te dice, no, porque esto es chino para mí. No, 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 no es chino, son nuevos códigos maya galácticos. O sea, a veces es como el chiste, ¿no? El juego. Es aprender a hablar otro idioma. Claro. Entonces, bueno, hicimos esa serie con un montón de gente que se formó en esa primera instancia. Y bueno, entonces cuando antes de irse, que seguían para Chile, porque ellos iban a anclarse en Chile, me dice André, bueno, mira, yo tengo la misión para la fundación, de diseminar esta información, ir anclando por lugares esta info, y bueno, y te digo que acá queda anclado el nodo RAP Uruguay. Y yo le digo, ¿y eso qué es, Andrés? Vos no importa, no importa. Yo te voy a presentar en la fundación y que vos vas a estar sosteniendo esta información para Uruguay y, Y ahí y quedaste. bueno, y ya vas a saber qué hacer. Y bueno, y hay que sostener los pulsos lunares, mensuales o cristales o lo que sea. En ese momento se hacían los pulsos en los tonos cristal. Dice, no te preocupes que vas a saber cómo y vas a tener la información. Y bueno, entonces ahí teníamos un mirador y en ese momento se pintó la bandera de la paz, se subió la bandera de la paz al mirador y se queda oficialmente anclado en la base de las 13 lunas en Uruguay, acá. Y bueno, o sea, no, desde ahí sin tregua. O sea, ese fue el inicio, así como, viste, veo la luz, así, el tubo de luz, veo la luz. Y hacia ahí fui. Y eso hizo toda la diferencia. A partir de ahí llegó toda mi vida, pero ordenadamente, con otro orden. Toda aquella cosa Natural. que podía parecerme caótica se ordenó desde una sincronía, y empecé a inhalar sincronía. O sea, todo aquellos eventos que eran casualidades, que eran circunstanciales, se empezaron a llamar sincronías. Y Sí. bueno, y ahí empezó a llegar gente maravillosa a mi vida con herramientas, con aportes. Empecé a formarme y a aprender, ¿no? Y a acceder al material. Y bueno, ya empezó a llegar
la tecnología de conexión, o sea, por lo menos los mails y ese tipo de cosas, y bueno, y todo empezó a pasar. A partir de saber que soy del 47. ¿Lo llegaste a conocer en persona vos? Sí, sí, Sí. sí. ¿Y tuviste contar así Siempre, como una anécdota? sí, mi referente siempre fue André, ¿no? Que es brasilero. Entonces siempre mi conexión fue hacia Brasil, ¿no? O sea, los materiales que recibía, el primer calendario gigante que hacía el humano entonado, Bandir, todos los materiales eran desde Brasil, hasta que me conecté con gente de Argentina. Entonces, un águila solar amada que me enseñó un montón, Mirta, que en ese momento pulsaba re fuerte, me conecté con ella, empecé a ir a los seminarios, aprendí, porque claro, lo que necesitaba era como ordenar esa información que estaba llegando, ¿no? Me fui a un seminario de una semana en Brasil también, o sea, y eso, es sentir que todo empezaba a pasar desde un orden natural y sincrónico. Y entonces, en mi conexión con el Águila en Argentina y unos seminarios que hice en La Plata. Eso fue allá por el 2004, en el año Mago Espectral, o sea, estamos enseguidita que me inicié, ¿no? O sea, que abrí la puerta a esto, me avisan, mirá que se cumplen 52 años de la apertura de la lápida de Palenque, y va a haber una ceremonia, y Argüelles va a estar, y quiero que vayas, me dice, fíjate cómo haces, pero quiero que estés. Y bueno, y accioné los recursos y la forma, y bueno, y la gente, y escribí, y alguien me puede recibir en DF, y alguien de DF me contestó, que era el coordinador, que era un kin de ahí, me recibió, y de ahí nos fuimos a Palenque, o sea, fue mi primera vez en México, y bueno, fue llegar a México y fue, no cabe otra expresión que volver a casa, o sea, era sentir que de ahí venía, ¿no? Que de ahí, que formaba parte de todo eso que había empezado. Y ese día de la apertura de la lápida en junio del 2004, que se cumplían 52 años, o sea, era un ciclo sincrónico, el ciclo siriano de 52 años, donde la fecha de la apertura de la lápida volvía a coincidir con el King, ¿no? Que es el primer ciclo de 52, espejo planetario, había una ceremonia. Entonces yo llegué el día anterior a Palenque, y es como eso, ¿no? Esa intensidad de la selva más la intensidad de esa zona arqueológica muy particular. Y al otro día tempranito nos reuníamos en el museo para subir hasta el centro arqueológico. Y ahí en el museo, como así, como parada frente a la tapa que hay, la reproducción de la lápida. Y bueno, me encuentro con Balún, con Argüelles y la Reina Roja ahí, y los saludé y me dijeron bienvenida, y me preguntaron de dónde era, y fue como tac, 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 ¿no? Y nada, como mantener el espacio ahí de alguien que, o sea, estar en presencia de alguien que había desplegado eso que estaba haciendo la diferencia para un montón de seres, entre ellos yo. Y bueno, y esa ceremonia fue un alucine, o sea, éramos muchísimos, muchísimos, muchísimos. No pudimos hacer la ceremonia porque siempre hubo como una resistencia a la forma en cómo Argüelles transmitía ahí en México, y no pudimos estar en la plaza principal, mismo frente al, a la tumba de Pacal, pero sí en un costado, pero éramos muchísimos, era un círculo gigante, 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 hacía mucho calor y un sol impresionante, y estuvimos horas ahí abajo a un sol incinerante, y te digo, Tormentita, que me quedó como una marquita de la musculosa, o sea, nada, no me incineré, no me asoleé, nada, o sea, fue como, nada, estabas en otro plano, en otra frecuencia, en otra dimensión. No sé si tengo mucho registro perceptual o intelectual de las cosas que pasaron, salvo el fotográfico, pero fue increíble ese montón de seres que acudieron a ese llamado, y la bendición de estar ahí en ese momento, en ese aquí de ahora.
y bueno, y después tuve la oportunidad de estar en la mesa con ellos cuando almorzamos, y bueno, ahí vale como quería saber, ¿no? Sabía que yo era formada por André, y él siempre tuvo mucha estima al caminante, y nada, como que Uruguay pasó a tener existencia, ¿no? Para ellos, y bueno, y que yo era mano cósmica, y hubo como esa cosa de estoy acá, gracias, ¿no? Como el retorno, o sea, lo único que me cabía y que me sigue cabiendo, y hoy como en mi cumpleaños, lo primero que hice fue gracias, Balum, o sea, es eso, ¿no? Es solo para valientes, abrir ese portal, animarse a zambullirse en esa dimensión, y a animarse a ser un viajero del tiempo. Y mira, Linda, en el último seminario que compartimos con él, que fue el último que dio, que fue en Cisternino, en Italia, que nos recibió y ya conoció a mi hijo, ¿no? Y mi hijo siempre lo amó, y bueno, y ha ido a Palenque muchas veces y tiene una conexión con Pacal también muy fuerte. Y bueno, y lo sentí como desde un lugar que para mí fue re fuerte, ¿no? Como me sentí como una compasión amorosa porque él estaba intentando, Santo, transmitirnos el sincronotron, los códigos del sincronotron. Fue la primera vez que liberó esa información, cuando para él todavía estaba en proceso, pero se ve que sintió la emergencia de que no quedaba mucho tiempo, y liberó la información. Pero cuando nos recibió en esa interna y pudimos, o sea, siempre charlamos con él de nada, de cosas, nada, ni nada. Creo que ese día le pregunté, porque ya había liberado los arquetipos, ¿no? La evolución del sello en el arquetipo solar, y le pregunté quién había diseñado el arquetipo de la mano, del avatar, si había sido la Red Queen o él, y se reía mucho y me decía, fui yo, me dice, te inquieta, ¿no? Y le digo, sí, porque captaste todo el estrés de las manos, o sea, el arquetipo es eso, ¿no? Una carga de estrés tiene el avatar, y la Reina Roja se moría de risa y le decía, viste, Balum, yo te decía que estaba muy estresado el arquetipo del avatar, ¿no? Pero imagina, o sea, carga el arquetipo del avatar, carga la potencialidad de ser la mano que cura el alma del mundo, o sea, imagínate, o sea, nada, una amiga me decía, bueno, no es muy fácil ser mano cósmica. Y otra amiga, Flavia de Puyén, siempre dice, quiero un ejército de manos cósmicas para las comunidades, ¿no? También por la capacidad de realizar, porque forma parte de nuestra impronta energética, ¿no? La capacidad de realizar. Pero sí, Tormenta, tuve, y bueno, muchas instancias de encuentro con Balón, muchas de resonar su voz, de que su voz, yo nunca supe mucho inglés, antes menos, ¿no? Cuando recién empecé, pero después ya leía sus libros en inglés porque no estaban traducidos. Pero al segundo día de los seminarios yo ya entendía todo, ¿no? Porque como Era desde otro lugar. Claro. Y después la otra cosa para cerrar eso con lo que abrí de Ludovica, es que tuvo la oportunidad de retornárselo a Ludovica. Fue, o sea, ¿entendés? Hablar de esto es como abrir la caja de Pandora de todos los eventos sincrónicos, ¿no? La última vez que Balloon estuvo en Buenos Aires, para un mega evento que se hizo en el Teatro Colón, gigante, con miles de personas, yo venía acompañando el tour desde Brasilia. Entonces hicimos Brasilia, Buenos Aires y después Chile. Entonces, cuando yo me volví de Brasilia, del congreso que hubo, pasé por Uruguay, organicé mis cosas, y él me dice, te espero en Buenos Aires. Entonces llegué a Buenos Aires, pero claro, llegué a Buenos Aires dentro del paquete de los que estábamos ahí. O sea, esa cosa, no tuve la bendición yo aprendí mucho con mi camino con los chinos también, ¿no? Como esa cosa de estar ahí disponible con el respeto que alguien que está haciendo un servicio merece. Entonces,
O sea, nada, desde ahí yo me paro, ¿no? Me paré con él siempre. O sea, estoy acá, pero con el espacio, o sea, no invadir, no al servicio, lo que necesites, ¿no? Y bueno, a Buenos Aires volví a formar parte del equipo que estaba sosteniéndolo, entonces, me dice, cuando entramos al teatro, y todo ese montón de gente, que era muchísima gente, miles de personas, estaba llenísimo, habíamos ido con un grupo, yo vine a buscar un grupo grande de Uruguay que íbamos, ¿no? Entonces me dice Balún, bueno, mira, yo voy a salir del escenario, pero vos te quedás acá sosteniendo a la Reina Roja en la primera fila. Yo no sé qué pasó en esas horas que duró esa conferencia. Yo estaba ahí, me acuerdo que la Reina Roja me agarró la mano y nada. O sea, es como, si te lo cuento es que dormí durante las 2 horas y media, pero no, o sea, obviamente no pasó eso, pero era como el enfoque, viste cuando estás en esa percepción acrecentada y el enfoque es ahí y ver todo eso que pasaba. Y bueno, yo no sé quién cuidó a quién, yo creo que fue la reina que me cuidó a mí porque yo despegué, pero este, digo, fui bendecida, ¿no? Con esa presencia íntima desde un lugar muy telepático, o sea, siempre. Entonces cuando volvemos, que termina y él va a recibir a algunas personas, me dice, bueno, vos quédate acá y sos la que vas a coordinar quién entra y quién no. Entonces, ¿quién se aparece? Ludovica, para preguntar si lo podía saludar. Entonces, fue como, ¿entendés? Fue muy fuerte, porque le pude decir que fui a preguntarle y él me dijo, sí, yo estoy súper agradecida con ella, que fue que me abrió la puerta a Argentina, que se animó como a romper ciertos parámetros, sí, decirle que venga. Entonces, por mientras la acompañaba ahí por los pasillos, que es un laberinto, pude decirle gracias, Ludovica, porque vos, o sea, de alguna forma siento que hoy te estoy dando las gracias, Claro, porque vos también ese fuiste camino. la que hiciste el primer peldaño, ¿no? Entonces es como ese circuito bueno, como alumno que aprendimos que todo es una espiral, que es, Sí, que no es el círculo del reloj, ¿no? Que vos girás y girás en esa noria y te das de nuevo en esas horas reloj, sino que es la proyección espiral y vos vivís el ciclo, o sea, hoy es mi cumplequín, pero es como te digo, hoy estoy volando en esta dimensión de la frecuencia tecnológica, pero claro. muchas veces estoy en un avión o en otros lugares del planeta, ¿no? Entonces, eso, es una espiral, siempre es una espiral. Entonces, siempre tenés la oportunidad de, como en cada tono, dar el salto, ¿no? Y salirte de la noria, salirte de la rueda. Entonces, la concepción es bien diferente, porque siempre hay una proyección espiralada hacia tu mejor versión. Entonces, Qué son lindo. como los regalos, Abrazos, abrazos, regalos, regalos. totalmente. Segunda preguntita. El tono 13, desde el primera persona, como lo hayas vivido, luz y sombra, o como vos lo quieras poner, ¿no? Armonía y desarmonía, ¿no? Como vos lo hayas vivido, si nos podés comentar. El tono cósmico de la presencia, para mí el 13 hizo la diferencia en muchos aspectos, porque primero fue desprogramar eh, toda esa carga que tiene el 13 desde lo simbólico, con la carga de la mala suerte y todo eso. Entonces, de la desgracia, o sea, hay un montón de carga negativa asociada al 13. Entonces, esa fue la primera cosa que yo tuve que trabajar, que fue deshacer en mi consciente, subconsciente y mi intelecto, esa carga negativa del tono 13, ¿no? Entonces, cuando lo entendí, o sea, hay una gran diferencia. La luna cósmica de la presencia, eh, la capacidad del salto, o sea, cuando vos, eso, ¿no? Cuando te cambias de anillo del espiral, el vuelo mágico, o sea, hay una profunda diferencia que se reprograma tus células, o sea, entre que 13 no te cases ni te embarques, o el Yeta o lo que sea, o sea, en el librito de los juegos de azar, el 13 se llama la Yeta, ¿no? Codifica así. Entonces,
a que sea el vuelo mágico, o sea, la capacidad del cierre, de tomar conciencia y que la pregunta sea, ¿cómo puedo expandir mi alegría y mi amor? Ah, es la desgracia o la mala suerte. Sí. Hizo la diferencia, ¿no? Fue como una reprogramación. Vivir el tono 13 es eso, ¿no? Es la capacidad, por ejemplo, muchas veces cuando hay juegos terapéuticos o de trabajo en grupo que te dicen, bueno, muévanse en un círculo, muévanse libremente, y nada, y yo me he dado cuenta que siempre iba como por fuera, ¿no? O sea, siempre iba por fuera. Entonces ahí, claro, es eso, o sea, es como la visión un poquito más en el anillo periférico, ¿viste? Entonces, ese tipo de cosas. Y Sí. bueno, después eventos del tipo, sí, en eso que vos le podrías llamar la luz y sombra, que es yo le llamo potencialidad, pero toda potencialidad en un mal ejercicio o desde una no conciencia puede ser retroalimentada desde un lugar Que no está que bueno, sí. no nos hace bien, este, que bueno, que me decían, pero vos estás en todas partes, que eso puede tener dos lecturas, ¿no? O sea, qué bueno, también estás acá, o también estás acá, o sea, es Claro. como, ¿cómo que también estás acá? Entonces, y la otra cosa que en cuanto a mi vivencia y a mi percepción, y convivo con muchas cósmicas, porque realmente el viento nos amontona, esta capacidad de estar en todas partes, pero cuando te afinás, en todas partes desde lo perceptual, o sea, yo puedo estar contigo y puedo saber que mis perros acaban de pasar o que paró de llover, o sea, como una capacidad integral de que todos mis sentidos estén como Súper a de la acuerdo. vez. Ujú. Entonces es eso, es estar presente, o sea, yo lo vivencio desde ahí. El mal manejo de esa potencialidad ha resultado. Me acuerdo que en el Congreso esto, bueno, son como las cosas que quizás no son tan de tanta luz, ¿no? Pero bueno, forma parte de que si alguien cósmico escucha y puede percibirse más, ¿no? En el seminario de Brasilia, eh, tuve la bendición de formar parte de los equipos de coordinación, ¿no? Entonces, trabajábamos, éramos como 5 equipos y ayudábamos a sostener el evento en distintas formas porque era también muchísima gente. O sea, entonces, resultó que éramos 5 manos cósmicas. 5, Ah, 5 manos cósmicas. Yo me enamoré absolutamente de cada uno, de cada una. O sea, los veía y era como, wow, así. Enamorada. El primero, segundo, el tercer día ya me empecé a desamorar, el quinto día me quería matar. O sea, wow, si eso es hermano cósmico, no demasiado. quiero. O sea, como era, fue muy intenso, sí. Entonces, te digo que esa vez hizo la diferencia. Verme en un otro yo, o sea, la primera vez que te encontrás con tu otro yo, con tu mismo Kim, es como de alto impacto, o sea, de alto impacto porque podés estar trabajando desde el yin y el yang o podés estar trabajando desde un yin y yang absoluto y la simbiosis es impresionante, o sea, ni precisas hablar nada, te percibís desde todos los lugares, pero vi algunas cosas que me reconocí en esas cosas y bueno, el cósmico la presencia, el cósmico de la presencia puede caer en esa cosa que yo le llamo yo maestra yo, ¿no? O sea, es como, acá estoy, mírenme, ¿no? O sea, yuhu. Y bueno, sí, me asumo, ahora más consciente quizás lo manejo un poco mejor y me doy cuenta cuando es desde el ego, que es el monito saltando, y bueno, a veces me divierto y está bien. Y si no, respiro y digo, tranquila, sí estoy, pero puedo estar en presencia desde otro lugar. Pero esa cosita de yo maestra yo es como, o sea, siempre es inevitable. No importa desde qué lugar, siempre se nota que un tono cósmico está. Siempre, Claro, siempre. sí. Desde cualquier lugar. Tenemos y tienen esa cosa de la presencia. Siempre se va a notar.
¿Desde qué lugar? Bueno, eso se los dejo a cada uno. Les cuento estos eventos de yo maestra yo, o bueno, estoy presente desde un lugar, también mi presencia ayuda. O sea, hoy yo lo trabajo mucho terapéuticamente en que estar presente en mí ayuda al otro a estar presente. O sea, eso es como uno de los dones maravillosos que he podido cultivar con el proceso, con la madurez eh, de integrar esa potencialidad, de compartirlo desde ese otro lugar de la presencia. Hermoso. Estaba viendo los comentarios que nos van haciendo, como eso de 5 manos cómicas juntas, llamó la atención. Así que bueno. Bueno, última pregunta. Consejos para este año, luna cósmica roja. ¿Qué nos dirías? ¿Qué estás haciendo vos en lo personal, ¿no? Para vibrar este año desde el mejor lugar. ¿Qué nos recomendás a todos nosotros hacer? Bueno, como ven, está potenciado por la energía esta del cósmico que les venía contando, así que, o sea, como queda ahí redondito y alineadito. Y bueno, y tenemos ahí, ¿no? A la evolución del sello Luna como el arquetipo de la sanadora, ¿no? Vamos a tener, siento que hay todo un tema con las aguas, desde todas las manifestaciones, desde nuestras aguas emocionales a las aguas del planeta. Por ejemplo, en Uruguay está una movida re fuerte con recuperar la conciencia de nuestra agua. Somos uno de los acuíferos, estamos asentados sobre uno de los acuíferos más grandes de la región. Y yo, en mi trabajo con las aguas. Para mí es como las aguas que llegan y las aguas que se van, que son las que muchas veces no queremos ver, ¿no? También en mi proceso como terapeuta, o sea, es eso, es acompañar las aguas de los seres que van llegando y bueno, es el acompañamiento, ¿no? Pero, o sea, yo trabajo con flores también, con un sistema floral maravilloso, muy sincronizado con las enseñanzas de Balum. Este, y, y justo preparaba unas flores y me reía mucho porque eran para trabajar que no hacerse agua emocionalmente, ¿no? Para parar esas aguas emocionales, ¿no? Como el equilibrio. Y me dio mucha gracia porque también era como la energía de la luna otra vez ahí represente. O sea, venimos de tener que trabajarnos ya desde los ciclos anteriores, digo, hay que acordarse que estamos, o sea, más allá de la frecuencia en sí del año y luna cósmica, que estamos cerrando un gran ciclo de 13 años, un gran ciclo iniciático de 13 años. Venimos de 13 años de ciclos rojos, de ciclos de iniciación. Entonces, yo siento que esta es como la última en este ciclo de 13 años es la última gran iniciación, que sí o sí implica como apropiarnos y fortalecernos en nuestro emocional. O sea, no podemos seguir con nuestros emocionales varando de acuerdo a las mareas, así la luna baja, sube, que luna llena, que luna nueva. O sea, hay que fortalecerse desde el trabajo. O sea, la forma de cambiar el mundo que ya veo, o sea, uno pasa de lo macro a lo micro, ¿no? O sea, la forma de cambiar del mundo es mi forma de cambiar el mundo, es cómo me cambio apenas mi pequeño mundo interno. Entonces implica un fortalecimiento sí o sí, tiene que ser un año que nos apropiemos de las herramientas necesarias que nos van a ir llegando, porque las herramientas hoy día es una bendición, están disponibles, es solo decir, me abro el universo a recibir la solución para esto y va a aparecer, y cada uno va a vibrar en la frecuencia que necesite, que la herramienta necesite, o el maestro que necesite, o el iniciador que necesite. Entonces, también acordarnos que somos todos
iniciadores e iniciados, ¿no? O sea, movernos siempre desde los dos lugares, o sea, ser responsables de lo que le retorno al otro, ser responsable de lo que sale de mí, o sea, pero eso Argüelles siempre decía, ¿por qué los ejércitos de la paz no triunfamos? Porque no tenemos, no hay templanza, o sea, él hacía mucho hincapié, él era un practicante, o sea, acérrimo de la práctica, o sea, de la voluntad férrea en la práctica, en la forma, en la instrucción, en su cuerpo, o sea, en su emocional, en su... Y eso nos retorna a la Reina Roja hoy, ¿no? Ese último proceso, aparte maravillosamente estamos en paralelo ahora con el evento que está haciendo en Canela ahora, que la Reina Roja está ahí sosteniendo un evento. Es la primera vez en muchos años que no participo, tiene que ver con procesos internos. Ella igual sabe, porque tenemos una conexión fuerte, que le mando todo mi amor y sabe que estoy, este, que estoy. Y y es eso, o sea, no tenemos disciplina, ¿no? ¿Por qué? Porque los ejércitos de la guerra practican, como, ¿no? Tienen una instrucción, una dinámica, una práctica, tantas horas, y dice, es imposible que podamos equiparar y ser un ejército de la paz fuerte. En esos términos, ¿no? Hoy día yo ni usaría esos términos, pero sí quiero compartirles una cosa que él nos decía. O sea, que somos haraganes, ¿entendés? Haraganes del trabajo propio, haraganes del sostén, de una práctica. Entonces, siento que la luna cósmica nos está dando como hacernos presentes en ese trabajo de adueñarnos de nuestra emocionalidad, que dejar de emocionar, o sea, dejar de emocionar desde ese lado de no irme en las aguas de, ¿no? Entonces, de la misma forma que el planeta nos pide que seamos responsables de las aguas del planeta, que cuidemos ese recurso, que es lo que hace la diferencia entre la vida y no, entre la existencia de la biosfera y no, y bueno, hacernos cargo de nuestras aguas, de nuestro emocional. O sea, lo que podemos ofrendar es un emocional saludable para que las generaciones que estamos sosteniendo, que estamos acompañando, naveguen un emocional más conectado, más armónico, más saludable. Entonces, creo que eso es lo que puede hacer la diferencia para pegar el vuelo, ¿no? Porque vienen, a partir del 26 de julio del año próximo, vienen tiempos de otra cosa. Viene un tiempo de empezar a refinar todo este proceso. Por eso, 13 años, estamos cerrando un ciclo de 13 años de grandes iniciaciones y yo creo que esta es la oportunidad de la iniciación que va a hacer la diferencia, en lo que cada uno sienta, pero sobre todo en la iniciación de hacerse presente en su emocional, ¿no? De quién me maneja, la marea de las emociones o yo estoy ahí en mi centro, en mi búsqueda de mi esencia, desde qué lugar me sostengo, qué herramientas me sostienen. Entonces, como que me parece que lo que siento es como que tenemos que trabajar desde ahí, ¿no? O sea, tenemos el sanador, la oportunidad, el arquetipo de la luna mutó, creció, maduró desde la fluidez y el agua universal y el mal uso que muchas veces hacemos de esta información y de las frecuencias es que, soy luna, lo que pasa es que yo fluyo. O sea, no entendimos nada, ¿no? No entendimos nada. Todos somos luna y todos fluimos, pero el fluir implica hacerse cargo. Y bueno, entonces ahora el tono cósmico de la presencia te está haciendo que te hagas cargo, que para fluir sí, pero fluir desde hacerte cargo. O sea, tener las herramientas necesarias para que la fluidez sea saludable para ti y para el otro, ¿no? Primero para ti, para que sea saludable para el otro. Entonces, y me acuerdo también en Cisternino un momento apasionado de Argüelles, él tenía, ¿no? Ese centro, pero cuando se apasionaba, sobre todo cuando le venía como esa impaciencia o esa impotencia de que estamos tergiversando, no estamos entendiendo nada. Yo ya te digo, cuando yo lo vi ahí en Cisternino, me dio esa compasión amorosa de wow, o sea, yo me di cuenta que en ese momento en su presencia, él estaba en un lugar que para mí, en ese aquí ahora,
no llegaba, ¿no? Que yo no llegaba al lugar. Y él estaba viviendo esa impotencia, de que estaba haciendo lo que podía con toda esa información que había sido carne en él y que había sido una emergencia que él la recibiera y la transmitiera, pero yo sé que él sabía que bueno, que no iba a ser para todos y que se iba a ir antes de tiempo de poder como anclar esa información, ¿no? Entonces, él ahí igual hizo súper hincapié en que la práctica es las 13 lunas y el Solkin, o sea, el anclaje de esas dos, y que ahí estaba todo, que no necesitábamos, que paráramos de adornar las cosas, que cada cosa tenía las palabras códigos y que dejáramos de nutrir la mente con información que lo que generaba era más caos, que fuéramos a la fuente y a esa fuente. Entonces se paró delante del Solkin y me dice, sí, porque me siguen preguntando si ser, ¿no? Como el Solkin, el mapeo de los portales, ¿no? O sea que realmente el Solkin, durante mucho tiempo yo lo trabajé desde la contemplación y es un portal bien fuerte, o sea, vos te podés meter ahí, hay un montón de información que va llegando con la mera contemplación de los códigos. Y él dijo, para que este telar exista, cada uno de estos 260 tiene que estar presente. Ni porque seas portal, ni porque seas polar, ni porque ni sos más ni menos. O sea, cada uno dice, porque había una versión, por ejemplo, que si sos del último castillo, que es el castillo verde, entonces son las almas más antiguas y lo que sea. Y claro, yo cuando escucho eso me río, digo, bueno, cada uno entiende o codifica como quiere, si tu ego se reconforta con eso, ¿no? Pero, o sea, él era Kin 11, o sea, de los primeros 13 Kines, entonces, o sea, no, para mí no aplica, ¿viste? Hay cosas que no aplican, pero él liberó la información y en la medida que se libera la información, cada uno la recepciona. Pero está todo ahí, o sea, vos podés ir a la fuente, todos los libros están, o sea, está todo ya tangible, ¿no? Es como para los que recién empezaron, que no tenían herramientas más que las vivencias que pudieron compartir con él. O sea, hoy todos podemos accesar a la fuente. Y bueno, y este espectro es tan amplio que cada uno puede recibir desde lo que le resuene, o sea, desde los códigos gráficos, desde si querés estudiar, desde los códigos matemáticos, desde los códigos de percepción, o sea, está todo ahí disponible para que cada uno abra la puerta desde el lugar que sienta, ¿no? O sea, pero siempre podés ir a la fuente. Así que, bueno, muchas gracias por hacerme volar por todo este recorrido. Me encantó. Muchas gracias a Luz porque hace muchos años que mis viajes se transformaron en nada, en una ruta Fui a lugares increíbles que nunca se me hubieran ocurrido en mi mapa de vida porque había un seminario, ¿entendés? Tuve que vencer mis prejuicios del imperio y me fui a Estados Unidos porque iba a dar un seminario alucinante y nada, y lo que hice, bueno, listo, yo tramito la visa, si me la dan, voy. Y entonces, y siempre iba a todos lados, o sea, no cabía la posibilidad de que me dieran la visa. Sin embargo, me la dieron. Pero te la daban. O sea, y una amiga me financió el pasaje, o sea, es confiar. Todo es como es, o sea. Es cuando uno, creo yo, empieza a transitar esto de manera consciente y se permite, sin prejuicios, que las sincronías se manifiesten en la vida de uno, te va sorprendiendo y eso, yo te veo como emocionada cuando vos contás, se te sale como por todo tu cuerpo, todas las experiencias, creo que si te miramos fijo las podemos ver. Y la verdad que es eso, yo siento lo mismo, como que es difícil ponerlo en palabras, la completud que el ser siente cuando está transitando su misión, cuando te haces cargo de lo que tu alma eligió, ¿no? Cuando pasaste por esa puerta. Entonces, nada, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste con tanto amor, con tanta expresión, con las manitos que se movían a cada rato y que yo sentí que viajé con vos, por lo menos en todas tus experiencias. Muchísimas gracias.
Bueno, Tormentita, bueno, un feliz mano cósmica para todos. A aprontarse que mañana, hoy pegamos el vuelo, o sea que podemos cerrar los procesos de transformación, de sanación que cada uno necesite. Y bueno, porque mañana inicia el último ciclo de 13 para cerrar este Solkin en la estrella magnética y otro cantar, un proceso amarillo de madurar 13 días para aprontarnos al continuum del espiral del tiempo sincrónico. De nuevo, súper agradecido. Bye. Muchísimas gracias.